Manolo, gracias. Bien, en primer lugar, agradecer al doctor Esteban y a la Junta Directiva de la Asociación la invitación a participar en esta conferencia. El tema es de monitorización en pacientes tras la curación virológica. Y para ello, probablemente, para centrar el tema, la primera cuestión a la que deberíamos responder es si la respuesta virológica sostenida supone la curación de la infección. Y probablemente para ello pues, vamos a revisar si esta respuesta virológica sostenida se mantiene en el tiempo, conocer cuál es el riesgo de reinfección tras la misma y analizar si es posible que la infección por el virus de la hepatitis C persista en forma de una infección oculta. En cuanto al mantenimiento de la respuesta virológica sostenida, en este análisis, que incluye un gran número de pacientes tratados con interferón estándar o con interferón pegilado, con y sin ribavirina, se puede observar que a los 5 años de seguimiento tras la respuesta virológica sostenida, más del 99% de los pacientes la mantenían. Además, es posible que alguna de estas recaídas precoces fuesen debidas a que la respuesta virológica sostenida no fuese realmente tal y como consecuencia del uso pues, de técnicas de detección del RNA del virus de la hepatitis C hace años con poca sensibilidad. Tampoco se puede descartar que alguna de estas reactivaciones tardías, en realidad, más que reactivaciones, fuesen reinfecciones por otro proceso nuevo. En este otro estudio, en el que se analizan también, o análisis en el que se incluyen 9 pacientes de 9 ensayos clínicos y que analizan 1.343 pacientes, pues se ve como también el mantenimiento de la respuesta es superior al 99%, incluso en pacientes coinfectados con HIV, pues el mantenimiento de la respuesta es la norma. En un escenario menos favorable, como es el del trasplante hepático, en que los pacientes están bajo tratamiento inmunosupresor, también la respuesta virológica sostenida se mantiene en más del 97% de los pacientes a lo largo del tiempo. Y de nuevo, es probable que estos estudios, muchos de ellos con pacientes tratados con interferón estándar en monoterapia, las técnicas utilizadas para la definición de respuesta virológica sostenida pues no fuesen lo suficientemente sensibles y las recaídas se deban más a este fenómeno de que no se trataba realmente de una respuesta virológica sostenida. Con los nuevos tratamientos, los datos en cuanto a seguimiento son lógicamente, tenemos menos seguimiento, pero como se puede ver, pues las tasas de mantenimiento de la respuesta virológica sostenida en tratamientos basados en telaprevir o en tratamientos basados en sofosbuvir con o sin interferón son prácticamente del 100%. Como ya se ha comentado a lo largo de estas jornadas, hay determinados grupos de población que están en riesgo, que tienen un alto riesgo de reinfectarse tras haberse curado de una infección crónica por el virus de la hepatitis C. Y entre ellos pues, se ha descrito altas tasas de reinfección en varones homosexuales, especialmente en aquellos coinfectados con el VIH, que pueden llegar a tasas pues, del 40% de reinfecciones. Otro grupo también con riesgo de reinfectarse son los usuarios de drogas por vía parenteral, con unas tasas anuales de reinfección pues, que oscilan aproximadamente entre un 1 y un 4%, pero que, como se puede ver en la columna de la última columna, depende fundamentalmente de que se mantengan o no con el hábito del consumo de drogas por vía parenteral. Es decir, que la tasa de reinfección es mucho más alta en aquellos sujetos que mantienen el hábito del consumo de drogas por vía parenteral. Y en el ámbito penitenciario también se ha observado unas altas tasas de reinfección. Este es un estudio realizado en Barcelona por el grupo del doctor Juan Ignacio Esteban, en el que se observan pues, unas tasas de 5,27 por 100 personas y año de reinfección y que de nuevo están ligadas fundamentalmente a conductas de riesgo, sobre todo conductas de riesgo sexual o consumo de drogas por vía parenteral. Y como se ha comentado, pues esto
refuerza la importancia que tiene recomendar a los pacientes tras la curación de una hepatitis crónica por virus C, pues el cambio en las conductas de riesgo. Durante los últimos años ha habido controversias sobre si la infección por el virus de la hepatitis C se puede comportar tras su curación o tras su resolución de forma espontánea como una infección oculta, es decir, si pudiera haber algún reservorio del virus. Lo lógico sería que de haber algún reservorio, ese reservorio más probable fuese el hígado, y como se puede ver en esta revisión de numerosos estudios realizados sobre análisis de RNA del virus de la hepatitis C o presencia de RNA del virus C en tejido hepático tras la respuesta virológica sostenida, los resultados han sido muy dispares, oscilando entre el 0% y el 95%, y el 95%. Sin embargo, hay que decir que solo unos pocos grupos han descrito tasas elevadas de presencia de RNA del virus de la hepatitis C en tejido hepático, y que probablemente esto está en relación con el uso de técnicas altamente sensibles y no estandarizadas. En los últimos años parece que el consenso, los resultados de los estudios realizados en los últimos años parecen demostrar que es muy infrecuente la presencia, el hallazgo de RNA del virus de la hepatitis C en tejido hepático tras la respuesta virológica sostenida, y que además su presencia no supone ninguna o no tiene ninguna trascendencia clínica. Como por su linfotrofismo, podría pensarse que otro reservorio posible del virus de la hepatitis C tras la resolución de la infección podrían ser las células mononucleares de sangre periférica. Y de nuevo los resultados de los estudios que se han realizado sobre este aspecto pues han mostrado resultados muy dispares, pero de nuevo los últimos estudios, y este es ejemplo de uno de los últimos realizados con una tecnología fiable, con unos métodos fiables, no han sido capaces de demostrar presencia de RNA del virus de la hepatitis C en células mononucleares de sangre periférica de pacientes fundamentalmente que se habían curado con el tratamiento antiviral de una hepatitis crónica B, ni siquiera cuando analizaban cultivos de células estimuladas. Por tanto, a la pregunta de si es necesario monitorizar el ARN del virus de la hepatitis C tras la respuesta virológica sostenida, podríamos decir que parece razonable realizar una determinación tras la misma, que podría hacerse entre 6 y 12 meses, para confirmarla y descartar que se hubiese podido tratar de un resultado falso negativo, sobre todo en la obtención o en el procesado de la muestra. En pacientes que mantienen conductas de riesgo, además de recomendarles el cambio o el cese de estas conductas, parece aconsejable monitorizar el RNA del virus de la hepatitis C por el alto riesgo de reinfección, probablemente con una periodicidad que podría ser anual. No existen datos o muy pocos datos sobre la posibilidad de reactivación de la infección en pacientes sometidos a tratamientos inmunosupresores potentes, especialmente quimioterápicos, pero dado que no parece existir un reservorio viral tras la respuesta virológica sostenida, no es previsible que se produzca esta reactivación y no parece recomendable la monitorización rutinaria del ARN del virus de la hepatitis C en esta situación. La segunda cuestión a la que habría que responder es si la respuesta virológica sostenida supone la curación de la enfermedad. Y para ello pues, deberíamos analizar la evolución de la fibrosis hepática tras la misma, los efectos que tiene sobre la presión portal y el riesgo de complicaciones derivadas de la hipertensión portal, y sobre el riesgo de desarrollar carcinoma hepatocelular. Numerosos estudios han analizado la evolución histológica o el cambio en la histología tras la respuesta virológica sostenida. Este es un estudio amplio con 160 pacientes en el que nos centraremos en aquellos pacientes que tenían una fibrosis hepática basal antes del tratamiento menor de 4, es decir, no eran pacientes con cirrosis.
Y como se puede ver, la mayoría de los pacientes se produce una regresión de la fibrosis en la segunda biopsia hepática, realizada en una mediana de tiempo de casi 4 años. Y lo que es más importante, ninguno de estos pacientes evoluciona a una cirrosis hepática. Es decir, que en pacientes que obtienen una respuesta virológica sostenida antes de haber llegado a una cirrosis, tras la misma, la enfermedad no progresa a cirrosis. Obviamente esto siempre es en ausencia de otras causas potenciales de enfermedad hepática. Es decir, este es un aspecto que hay que tener muy en cuenta en los pacientes con hepatitis crónica por virus C tras la respuesta virológica sostenida, es decir, conocer si existen otras posibles causas potenciales que puedan hacer que la enfermedad progrese, como puede ser el consumo de alcohol o la enfermedad hepática por depósito de grasa. Se sabe otra consecuencia de la respuesta virológica sostenida, es que es capaz de reducir la presión portal, ahora ya en pacientes con cirrosis, pero con cirrosis compensada. En este estudio se ve cómo los pacientes respondedores se observa un descenso de la presión portal que no se observa en los pacientes no respondedores, y cómo la proporción de pacientes en los que el gradiente de presión venosa portal cae más de un 20% o más es significativamente superior en respondedores que en no respondedores. Este es un estudio en el que se realizaron 2 determinaciones de presión venosa portal, una basal y otra 6 meses después de haber conseguido la respuesta virológica sostenida. Como consecuencia de esta reducción en la presión portal tras la respuesta virológica sostenida, la siguiente consecuencia es que se ha observado que aquellos pacientes con cirrosis compensada, CHAI-LA, que no habían desarrollado varices esofágicas antes del tratamiento, aquellos que consiguen una respuesta virológica sostenida no la desarrollan después del tratamiento, cosa que no ocurre en aquellos que no se curan de la enfermedad. Aunque el seguimiento en esta serie de pacientes es largo, hay que destacar que el número de pacientes con respuesta virológica sostenida seguidos pues es relativamente pequeño. La otra consecuencia de esta reducción en la presión portal en pacientes con cirrosis hepática es que prácticamente desaparece el riesgo de descompensación, el riesgo de que estos pacientes desarrollen complicaciones derivadas de la hipertensión portal. Y es probable que incluso alguno de estos pocos pacientes que las desarrollaron tuviesen otra causa adicional de enfermedad hepática, además del virus de la hepatitis C. El problema, sin embargo, es que la respuesta virológica sostenida reduce de forma significativa el riesgo de desarrollar hepatocarcinoma con respecto a los pacientes que no la consiguen, pero no anula este riesgo. Es decir, pacientes con fibrosis avanzada o con cirrosis compensada siguen estando en riesgo de desarrollar carcinoma hepatocelular después de haber obtenido respuesta virológica sostenida. Este es un estudio que incluyó 5 cohortes, un estudio realizado que hemos visto estos días varias veces en estas jornadas, estudio de cohortes, una canadiense y cuatro europeas. Uno de los problemas es que no somos capaces, por los datos de este estudio y probablemente por otros, de distinguir entre F3 y F4, es decir, saber si los pacientes F3 se comportan en cuanto al riesgo de desarrollar hepatocarcinoma igual o no que los F4. Está claro que no todos los pacientes, que lo ideal sería poder diferenciar de una mejor forma qué pacientes tras la respuesta virológica sostenida se mantienen en riesgo de desarrollar carcinoma hepatocelular y cuáles no. Este estudio realizado en Taiwán ha intentado hacer un score, un modelo para predecir o distinguir grupos de pacientes con distintos riesgos. Y como veis, este modelo, basado en la edad, en la cifra de plaquetas, en los niveles de alfa-fetoproteína y en el grado o el estadio de fibrosis, era capaz de diferenciar pacientes en 3 grupos de alto, de intermedio y de bajo riesgo de desarrollar cirrosis hepática. Sin embargo, este estudio se incluyeron todos los pacientes con respuesta virológica sostenida, con todos los estadios de fibrosis, y tampoco nos diferencia entre pacientes con F3 y con F4. Además, este modelo no ha sido validado, por lo que en principio no podemos aún aplicarlo.
En este estudio se ha intentado distinguir entre pacientes con cirrosis y fibrosis en puentes. Este es el estudio del mismo grupo del estudio publicado en JAMA que hemos visto anteriormente, en este caso con 10 cohortes incluidas, una de ellas la cohorte española coordinada por Corrado Fernández. Y como podéis ver, el riesgo de desarrollar hepatocarcinoma es mucho mayor en pacientes con cirrosis, con F4 que en pacientes con F3, aunque las diferencias estuvieron en el límite o no fueron estadísticamente significativas. En pacientes con cirrosis, pues nuevamente la edad, la cifra de plaquetas y la presencia de diabetes fueron factores asociados de forma independiente con el riesgo de desarrollar carcinoma hepatocelular. Es decir, que no somos todavía capaces de distinguir muy bien estas situaciones y de saber cuáles son los pacientes que se mantienen en riesgo o no. Es posible que la posibilidad de que los pacientes con cirrosis hepática esta revierta después de la respuesta virológica sostenida pueda ser lo que marque la diferencia en este riesgo. Por ejemplo, en este estudio en el que se analizaron pacientes en los que se había demostrado por medio de biopsia hepática regresión de la cirrosis hepática, cuál era la influencia de esto en la curso clínico de la enfermedad. Y como se puede ver, ninguno de los pacientes en los que la cirrosis había revertido tras la respuesta virológica sostenida presentó ninguna complicación de la enfermedad, incluido hepatocarcinoma, mientras que pacientes con respuesta virológica sostenida en los que la cirrosis no había revertido siguieron presentando complicaciones durante el seguimiento, fundamentalmente carcinoma hepatocelular. El problema es cómo evaluamos si la cirrosis ha revertido o no sin necesidad de una biopsia hepática. Probablemente tendríamos que ir a métodos no invasivos como el FibroScan. Este es un estudio con 33 pacientes a los que se les realizó, al cabo de 5 años de obtener una respuesta virológica sostenida, una segunda biopsia hepática. Eran pacientes todos con cirrosis hepática inicialmente y a la vez se realizó un FibroScan a la vez que la segunda biopsia hepática. Se vio que aproximadamente un 60% de los pacientes habían dejado de ser cirróticos, la cirrosis había revertido, pero el problema era que el FibroScan no era capaz de discriminar con suficiente capacidad qué pacientes tenían cirrosis y cuáles no en esa segunda biopsia hepática. Es decir, había un tercio de los pacientes que seguían teniendo F4, que seguían siendo cirróticos en la biopsia y que tenían, sin embargo, valores de elastometría inferiores a 12 kilopascales. Es probable que la remodelación de la fibrosis tras la respuesta virológica sostenida modifique los valores de la elastometría y que tengamos que aprender o establecer nuevos cortes en esta situación para definir cirrosis o reversión de la cirrosis hepática. Desde luego, lo que no sabemos, como se ha dicho todos estos días, es previsible que en el próximo futuro aumente el número de pacientes con cirrosis descompensada que se van a curar y que van a obtener respuesta virológica sostenida, y lo que no sabemos o desconocemos es cómo va a influir esto en la historia natural de estos pacientes que ya han tenido descompensación de la enfermedad. Lo que sí parece claro, está claro, es que seguro que vamos a asistir durante los próximos años a un incremento en la incidencia de carcinoma hepatocelular, porque estos pacientes van a vivir más tiempo, no se van a trasplantar, no se van a morir y van a desarrollar probablemente más hepatocarcinoma. Es decir, que a la respuesta final de si es necesario en este caso monitorizar clínicamente a estos pacientes tras la respuesta virológica sostenida, podríamos decir que en pacientes con fibrosis menor de 3, F0, F1, F2, ALT normal, sin otras causas potenciales de enfermedad hepática, no es necesario realizar controles. Estos pacientes podrían ser dados de alta y considerados como si nunca hubiesen estado infectados por el virus de la hepatitis C. En pacientes con cirrosis hepática compensada, sin otras causas potenciales de enfermedad hepática y que no habían desarrollado varices antes de la respuesta virológica sostenida, no sería necesario seguir realizando controles endoscópicos para ver si estas aparecen. Y es importante que esto es únicamente válido para pacientes con cirrosis compensada. En pacientes que ya habían desarrollado varices deberán aplicarse los criterios generales de vigilancia y profilaxis.
El problema está en pacientes con F3, es decir, si estos pacientes con F3 se deben considerar en cuanto a riesgo de desarrollo de carcinoma hepatocelular como los pacientes con F0 a F2 o como los pacientes con F4. En estos pacientes con F3 el riesgo de desarrollar carcinoma hepatocelular es muy bajo, muy por debajo del dintel que se exige para que el programa de cribado del carcinoma hepatocelular sea coste eficaz, y probablemente estos pacientes deberían manejarse igual que los que tienen fibrosis menor de 3. Obviamente, los pacientes con cirrosis, hasta que no seamos capaces de distinguir quiénes están en riesgo y quiénes no, todos los pacientes con cirrosis hepática deben mantenerse en el programa de vigilancia periódica para el diagnóstico precoz de carcinoma hepatocelular. En pacientes con cirrosis descompensada, hasta que no conozcamos su historia natural tras la respuesta virológica sostenida, deben mantenerse los criterios generales de vigilancia y profilaxis. Y finalmente, en pacientes con cirrosis parece aconsejable controlar de forma periódica la evolución de la fibrosis hepática por métodos no invasivos, aunque en el momento actual este aspecto carezca de aplicación clínica. Y eso es todo. Gracias.